Muy buenos días a todos, bendiciones, bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Seguimos compartiendo la enseñanza de Jesús en un curso de milagros. Vamos ahora con el compartir de la comparativa entre un curso de milagros y el cristianismo. Vamos a rescatar todo lo que se puede rescatar. Muchas gracias, San Miguel, buenos días, bendiciones, bienvenido. Genial. Gracias, hermano milagroso. Buenos días, hola. Buenos días. Pasando un helicóptero. Muy bien, hermanito lindo. Muchas gracias. Ya estamos aquí dispuestos para compartir la enseñanza de Jesús y comparando ahora un curso de milagros con el cristianismo, con la ilusoria Biblia y viendo los puntos que tienen en común, todo lo que se puede rescatar, lo que ya estaba del mensaje de Dios, la ley del amor en la Biblia. Muchas gracias, San Miguel. Pues hacemos la Nos quedamos invocación. en clar. Nos quedamos en no puedo hacer suficiente hincapié que el Dios de un curso de milagros. Ahí, ¿Me dices la página, por favor? página 34 para mí. Vale, muy bien. ¿Hacemos la invocación? ¿Te parece bien? Venga, la hacemos. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tenemos que preocuparnos por lo que debemos decir ni por lo que debemos hacer, pues aquel que nos envió nos guiará. Nos sentimos satisfechos de estar donde quiera que Él desee, porque sabemos que Él estará aquí con nosotros. Sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Maestro Jesús, maestros y alumnos dedicados, Padre nuestro, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, no hay otra voluntad que la tuya. El amor es el camino que recorremos con gratitud. No somos cuerpos, somos libres, pues aún somos tal como Dios nos creó. Muy bien, pues entonces vamos a retomar desde ahí, si quieres leer. Sí. No puedo hacer suficiente hincapié que el Dios de un curso de milagros no es una persona o un ser humano, y por lo tanto no razona ni piensa como tal. Desde la perspectiva del curso, todas esas referencias bíblicas son proyecciones antropomórficas del sistema de pensamiento del ego sobre la figura de Dios. Es más, reiterando este punto nuevamente, el mal no tiene cabida en una realidad no dualista y por consiguiente Dios no puede saber nada de él ni obviamente reaccionar a él. Su propio ser no dualista es el que deshace el mal. Creo que hemos esclarecido las diferencias en lo que se refiere a la creación, así que sigamos con un comentario sobre la naturaleza de Jesús. Vale, pues gracias. ¿Te parece? Voy a leer la parte en esta edición, la Vale. parte correspondiente que has leído tú en esta edición. Estamos en la página 25 de la edición que corresponde a la Fundación for a Course in Miracles, a la Fundación para un Curso de Milagros. Gracias. La que tiene San Miguel es la del grano de mostaza. Yo tengo una que aparentemente es más antigua y que dice así: no puedo recalcar lo suficiente que el Dios de un curso de milagros no es una persona o un ser humano y por lo tanto no razona o piensa como tal. Desde la perspectiva del curso, todas esas referencias bíblicas son proyecciones antropomórficas del sistema de pensamiento del ego sobre la figura de Dios. Es más, para repetir el punto nuevamente, la maldad no tiene lugar en una realidad no dualista y por consiguiente Dios
no puede saber nada al respecto, ni, obviamente, reaccionar a ello. Su propio ser no dualista es el desatimiento del mal. Creo que hemos hecho claras diferencias en lo que respecta a la creación, así que prosigamos con la discusión sobre la naturaleza de Jesús. Así es, completamente cierto, completamente de acuerdo con todo lo manifestado aquí, en este caso por San Kenneth Wapnick, de que realmente la idea que teníamos de Dios, según el ego, era un Dios humanizado, un Dios con las características del humano, ¿verdad? Voluble, inestable. Al perdonar, vemos qué características tiene realmente Dios. Todas las de la verdad. Y por eso ahora podemos ver verdaderamente. La maldad no puede existir, porque la maldad es solo la ausencia de bondad. Y la ausencia es sombra o vacío. Y eso solo puede ocurrir en un sueño, porque Dios, aquello que todo lo abarca, lo ama todo, lo integra todo, lo bendice todo, existe en todo. Gracias, pues iríamos ahora con el padre Clark en la página 26 para mí, que para ti es la página... 25. No, la página para ti 25. 35, ¿no? 34, perdón, Gracias. 34. 34 todavía, vale. Vale. Gracias. Claro. Antes de seguir, ¿podríamos volver a la enseñanza del curso sobre el origen del mundo como resultado de que la conciencia divina se quedara dormida? Esto es algo que para mí tiene ecos claros de las antiguas teorías gnósticas. Los primeros padres de la Iglesia criticaron severamente a los gnósticos por lo que llamaban el relato de los orígenes, que los padres consideraban un mito incapaz de resistir los embastes de la reflexión crítica. Punto y aparte. ¿Sigo? ¿Lo leo yo también? Venga. Antes de que sigamos adelante, podríamos volver a la enseñanza del curso sobre el origen del mundo a través de la conciencia divina, de que la conciencia divina se queda dormida. Esto es algo que para mí tiene ecos claros de las antiguas teorías gnósticas. Los primeros padres de la Iglesia criticaron severamente a los gnósticos debido a eso, lo que ellos llamaron el relato de los orígenes, que los padres consideraron un mito que no podía enfrentarse a una reflexión crítica. ¿Te parecería que miráramos un momentito el tema de los gnósticos? Vale. Por contextualizar un poco, voy a poner en el buscador. Gnósticos, en este libro aparece todas esas palabras. Hilda. Al final de ¿Quieres este decir al libro final? hay un prólogo, sí. Un epílogo. Epílogo, perdón. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Gnosticismo. Para mí es la página 102. ¿Para ti? Gnosticismo. Gnosticismo de la página 110. Un sistema de teorías y prácticas filosóficas y religiosas que datan del siglo II después de Cristo. De acuerdo con algunos eruditos, sus orígenes se remontan a siglos anteriores, un movimiento que más tarde fue reprimido y declarado hereje por la Iglesia. En general, la mayoría de los gnósticos creía que el universo físico no fue creado por Dios y por consiguiente era intrínsecamente malo. Lo leo yo. Gnosticismo, un sistema de teorías y prácticas religiosas y filosóficas que datan del segundo siglo antes de Cristo. Algunos eruditos trazan sus orígenes a siglos más tempranos. Un movimiento que más tarde fue suprimido y declarado hereje por la Iglesia en general. La mayoría de los gnósticos creía que el universo físico no fue creado por Dios y por consiguiente era inherentemente malo. En Wikipedia lo que viene sería: el gnosticismo es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I, aquí lo datan en el siglo I, entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y autoridad de la Iglesia.
de autoridad de la Iglesia. Viendo la existencia material como defectuosa y malévola, la cosmogonía gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociada con Yahvé en el Antiguo Testamento, quien es responsable de crear el universo material. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. Algunas de estas corrientes sincréticas filosófico-religiosas llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. El gnosticismo es una mística esotérica de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. El término proviene del griego gnosis, conocimiento. Bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál era ilusoriamente el problema de los gnósticos? Que están muy cercanos, como vemos, por el tema de vas hacia tu interior, porque lo que nosotros vamos a hacer es recuperar de todas las corrientes filosóficas religiosas lo que es cierto. Nos quedamos solo con lo verdadero. ¿En qué estaban en lo cierto? En que el mundo material no lo creó Dios, pero creían que había sido creado, aunque fuera por una deidad de orden menor, y era maligno, malévolo. Entonces creían en el mal, ¿verdad? Por un lado parece ser que sí que hablaban del sueño o de la ilusión, pero de alguna forma lo hacían realidad. Y siempre que hagamos realidad algo, tendremos que luchar contra ello. Y ahí es donde estará nuestro problema. Creer que tenemos que luchar con algo. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? ¿Amigos? Muy bien. ¿Seguimos leyendo? Seguimos leyendo. Esta noción de que una conciencia divina pudiese de algún modo quedarse dormida resultaría muy difícil de comprender para el cristiano porque, por una parte, el curso diría que el mundo material es una ilusión. Por consiguiente, Dios tendría que ser espíritu puro. Pero, si Él es puro espíritu infinito, es muy difícil ver qué significado podría tener. Quedarse dormido porque esa es una función asociada a tener un cuerpo, perder el sentido y sumergirse en lo inconsciente. No puedes tener eso sin un cuerpo, así que por una parte parece que se tendría que concebir a Dios como material, como poseedor de un cuerpo, para quedarse dormido. Por otra parte, eso habría que negarlo. Así que la noción de que una conciencia divina, pura, infinitamente perfecta y feliz de algún modo se quede dormida o se divida y vaya contra sí misma es extremadamente difícil que tenga sentido para un filósofo y más difícil aún para un creyente cristiano. Cristiano. Bueno, pues lo leo yo. Gracias. Es esta noción de que una conciencia divina se quedase dormida de algún modo, con lo que el cristianismo tendría gran dificultad, porque por una parte el curso diría que el mundo material es una ilusión, así que por consiguiente Dios tendría que ser espíritu puro.
Pero si usted es puro espíritu infinito, es muy difícil ver qué significado podría tener el quedarse dormido, porque esa es una función de tener un cuerpo y perder el sentido y sumergirse en lo inconsciente. No puede hacer eso sin un cuerpo. Así que, por otra parte, tal parece que se tendría que concebir a Dios como material, como que tiene un cuerpo para quedarse dormido. Por otra parte, eso habría que negarlo. Así que la noción de que una conciencia divina pura, infinitamente perfecta y feliz, de algún modo se quede dormida o se divida contra sí misma es extremadamente difícil que tenga sentido para un filósofo y menos aún para un creyente cristiano. Bueno, lo que vemos aquí es un intento de razonar la explicación del curso a través del ego, porque el ego lo lleva todo a su terreno. Cuando Jesús nos explica en el curso, como ahora supongo que explicará San Kenneth Wapnick, que es la mente del hijo la que se queda dormida, si se entiende que la mente de Dios, o que Dios, mejor dicho, es mente, y la mente piensa realmente cuando está despierta, y ese es el estado natural, lo que nos quiere decir Jesús es que nosotros nos dormimos o nos cerramos a la verdad del ser espiritual que somos y empezamos a soñar, la mente empieza a soñar con que es un cuerpo. No es que sea el cuerpo el que sueñe con cuerpos, ¿verdad? O que el soñar sea una función del cuerpo, sino que en realidad como lo único que existe es mente. Y el soñar sería una función de la mente, pero que no ha pensado Dios. Por eso Dios no valida el sueño del hijo. Dios ve que su comunicación con el hijo se ha paralizado. Ya no es ese fluir que era antes. Y esto es para que nosotros, como mente que se cree separada, lo entendamos. No porque sea cierto, porque la respuesta real a todo esto es que no pudo ocurrir. El Hijo de Dios, claro que se rió de esa loca idea y por lo tanto nunca habrá existido. Y por lo tanto estamos todos conociendo. Porque ¿cuánto dura el sueño de separación del Hijo de Dios? Un instante. ¿Cuánto dura este mundo? Un instante. Entonces, en ese mismo instante en que surgió la loca idea, surgió la respuesta, surgió el Espíritu Santo, cuando el Hijo de Dios empezó a soñar que sí que era posible para revocar el sueño y que en cuanto quisiéramos acogernos a la verdad, nos pudiéramos despertar. Y por lo tanto, como que quisimos, pues se eliminó. Y en realidad nunca ocurrió, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, el padre St. Clark está atribuyendo la función de soñar al cuerpo, pero en realidad Jesús nos lo explica como que la función de soñar sería propia de la mente, que es la única que puede crear, incluso falsamente, si usa la creencia de poder tener otra voluntad que no sea la de Dios para experimentarse. Pues adelante, San Kenneth Wapnick. Wapnick, creo que parte de las respuestas a eso y que no resuelve la diferencia es que, según el curso, quedarse dormido no es algo que le suceda a un cuerpo. La interpretación del curso es que esa sería una actividad puramente mental y quedarnos dormidos sería equivalente a la creencia de que pudimos separarnos de Dios. Un curso de milagros define el pensamiento de separación como el comienzo del sueño. El cuerpo surge después, una vez que el mundo físico es creado falsamente, como diría el curso. Pero el acto de quedarse dormido, desde la perspectiva de un curso de milagros, sería el equivalente a que la mente tuviese ese pensamiento de estar separada de Dios. Amén. Y ahora leo yo. Aparentemente vemos que es exactamente lo que se me ha llevado a decir a mí. Estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Creo que parte de la respuesta a eso, lo cual ciertamente no resuelve la diferencia, dice San Kenneth Wapnick, es que de acuerdo con el curso, quedarse dormido no es algo que le suceda a un cuerpo. La interpretación del curso es que esa sería una actividad puramente mental y el quedarse dormido sería equivalente a la creencia de que pudimos separarnos de Dios. El pensamiento de separación es definido por un curso de milagros como el comienzo del sueño. El cuerpo surge después, una vez que el mundo físico es falsamente creado
como diría el curso, porque primero soñamos con la separación y después proyectamos mediante la creencia de que las ideas han abandonado su fuente, yo, la mente del Hijo de Dios, un pensamiento del Hijo de Dios, una extensión de su mente ha abandonado mi fuente, ahora creo que puedo echar de mi mente aquellas ideas que no me gustan y el mundo que me he inventado, el mundo del vacío, no me gusta, entonces lo proyecto fuera y lo lleno de imágenes falsas para que parezca que hay algo ahí donde en realidad no hay nada. Pero el acto de quedarse dormido desde la visión de un curso de milagros sería el equivalente de que la mente tuviese ese pensamiento de estar separada de Dios. La posición del curso es que ese es un pensamiento imposible. Has leído hasta el pero, ¿no? Pero el acto de quedarse dormido, ¿quieres seguir por ahí? Pero el acto, no, empezaría por la posición del curso, es que ese es un pensamiento imposible. Por ahí Ah, empezaría. vale. Pues adelante. La posición del curso es que ese es un pensamiento imposible. ¿Cómo podría una parte de Dios separarse de sí mismo? O cómo tú dirías, ¿cómo podría una parte de Cristo quedarse dormida si su naturaleza es estar despierto? La respuesta del curso a esa pregunta, que no es una respuesta lógica, es que es un pensamiento imposible y por consiguiente en realidad nunca ocurrió. Solo creemos que lo imposible ha ocurrido. De hecho, ni siquiera existe un nosotros que pueda creerlo. Me doy cuenta de los tremendos problemas filosóficos que esto presenta y creo que es una premisa que desafía la lógica. En efecto, estos mismos problemas se remontan a Platón y continúan a lo largo de toda la historia de la filosofía cristiana. Amén. Amén. Bueno, pues la posición del curso es que ese es un pensamiento imposible. ¿Cómo podría una parte de Dios separarse de sí mismo? O como dirías, ¿cómo podría una parte de Cristo quedarse dormida si su naturaleza es estar despierto? Y la respuesta del curso es, lo cual lógicamente no contesta la pregunta, es que es un pensamiento imposible y por consiguiente jamás ocurrió en realidad. Nosotros solo creemos que lo imposible ha ocurrido. De hecho, ni siquiera existe un nosotros que pudiese creerlo. Yo me doy cuenta de los tremendos problemas filosóficos que esto presenta y creo que es una premisa que desafía la lógica. En efecto, estos mismos problemas pueden trazarse desde Platón en adelante a través de la historia de la filosofía cristiana. Bueno, lo que vemos es que realmente lo que hay que querer hacer y lo que San Kenneth Wapnick reconoce como un problema, en realidad no está el problema porque la solución es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad? Y la solución precisamente es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Si yo reconozco que lo imposible no ha ocurrido, aunque vea que ha sido un sueño, ese sueño no habrá tenido efecto ninguno, porque en realidad tampoco ocurrió. El que sea un sueño es la respuesta del Espíritu Santo a la mente que se está diciendo que fue real. La mente en un primer momento, como ese ilusorio ataque a Dios, se dice que lo ha conseguido, que se ha separado de él, que le atacó y se escindió de Dios. La respuesta del Espíritu Santo es que no, que solo fue un sueño, porque a nosotros ahora, aunque nos parece muy real, se nos dice, no, estás solo soñando, por eso se puede perdonar todo. El primer paso es reconocer que es un sueño. Y entonces reconoceremos que nunca ha ocurrido, porque no fue la voluntad de Dios que su hijo soñara con el exilio, ¿verdad, corazón? ¿Verdad? Y al hermanito que nos dice San Diego Martín Pena, todos con Rocío Carrasco, bueno, estamos en un curso de no dualidad, de no dos. No hay Rocío Carrasco y otro. No hay víctima y victimario. Hay unidad. La buena noticia es que nadie ha podido atacar a nadie. Solo en un sueño de separación podría el Hijo de Dios entablar una guerra contra sí mismo y contra su Creador. ¿Quién es Pero Rocío cuando Carrasco? perdonamos, ¿qué ocurre? ¿Quién es Rocío Carrasco? Pues Santa Rocío Carrasco parece ser la hija de Santa Rocío Jurado. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene La que ver Jurado. esto con nosotros? Pues tiene que ver que están pidiendo amor y Ah, están pidiendo que se posicionen con la que pareciera en el mundo de la ilusión ser una víctima.
de los malos tratos de su hermano esposo, el que fuera su hermano esposo en aquel momento. Pero nosotros lo perdonamos y lo vemos correctamente. Y nos parece todo bien, San Miguel, porque las peticiones de ayuda nos traen el amor a la conciencia. Son tan útiles para el obrador de milagro como las donaciones de amor, ¿verdad? Nosotros no ponemos peros, ni peras, ni pegas de ningún tipo a lo que parezca estar ocurriendo, porque si no lo estaríamos juzgando. Sí. Simplemente le damos amor al hermano y le ofrecemos la corrección. Hay otra manera de ver esto. Y la manera es ver que no hay víctimas ni victimarios, ¿verdad? Gracias. Pues seguimos leyendo. Venga. De hecho, un curso de milagros dice que incluso formular esto como una pregunta es un truco del ego, puesto que realmente es una aseveración disfrazada de pregunta. La aseveración es: creo que existo como un yo separado y ahora quiero que me expliques cómo llegué hasta aquí. Por consiguiente, solo un ego formularía una pregunta como esa, e incluso contestar esta pseudo pregunta equivale a apoyar la premisa básica del ego de que la separación realmente ocurrió. Por lo tanto, una vez que se le adjudica validez a la pregunta, nuestra tarea se convierte en tratar de entenderla, lo cual es evidentemente imposible. En un lugar del curso, Jesús afirma que aún creemos que nuestro entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y hace que ésta sea lo que es. Texto, capítulo 18, epígrafe cuarto, párrafo 7.5. En otras palabras, no debemos intentar comprender algo que es inherentemente incomprensible. Estaríamos en el párrafo 7, es el capítulo 18, el final del sueño, el punto 4, la pequeña dosis de buena voluntad. ¿Lo quieres leer? Página 425. ¿Quieres leer el párrafo 7 completo? Si lo tienes a mano. Capítulo 18. El final del sueño, epígrafe 4, la pequeña dosis de buena voluntad, página 425 de la primera edición, párrafo 7. 7. Párrafo guión 5. ¿Todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es? Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. La salvación es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo. El párrafo 7 es, esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil. Vale, ¿quieres que lo lea entero? Sí. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. Tú haces que sea difícil porque insistes en que debe haber algo más que tú tienes que hacer, Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho. Y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo. Todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es. Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. La salvación es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo. Amén. Bueno, para que esto se entienda, hay que querer comprender que lo que está diciendo Jesús es que no tienes que comprender nada por tu cuenta, razonándolo desde el ego. Desde el ego no se puede comprender a Dios, porque desde una mente finita no se puede comprender el infinito. Lo que hay que hacer es abandonar al ego para comprender a Dios. Claro que vamos a comprender a Dios, pero es perdonando como lo hacemos. Claro que el perdón trae comprensión. Como decía Jesús en la Biblia, la paz de Dios que supera todo razonar antes de perdonar. Pero una vez perdonado, la paz de Dios es comprensible para la mente que ha aceptado la verdad, porque se tiene la verdad. Se tiene una percepción sana, una percepción elevada, que trae consigo la sabiduría
del conocimiento, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo en lo que ha dicho el maestro San Kenneth, lo voy a repetir. De hecho, un curso de milagros dice que hasta el formular esto como una pregunta es un truco del ego. Como hemos dicho antes, era antropomorfizar a Dios, ¿no? Volverlo humano, hacerlo humanoide, volverlo un ego. Realmente es una aseveración que se disfraza como una pregunta. La aseveración es: creo que existo como un yo separado y ahora quiero que me expliques cómo llegué aquí. Por consiguiente, solo un ego formularía una pregunta como esa, y así es. Pero lo que dice a continuación, y hasta el contestar esta pseudo pregunta equivale a apoyar la premisa básica del ego de que la separación verdaderamente ocurrió. Eso no es así. No estamos de acuerdo con esta frase porque precisamente Jesús lo que hace es dar respuesta a esta pregunta. Y la da de dos maneras. Lo importante es que veamos que Jesús atiende hasta nuestras locas preguntas, porque nos la responde y nos dice: mira, solo en un sueño pudiste creer que te separabas de tu fuente. Esa es la respuesta que nos da. Y después nos da otra respuesta para una mente que ya está preparada para la verdad, que ya ha perdonado, y te dice que en realidad eso no ocurrió. ¿Tú te das cuenta, San Miguel, de esta situación? Primero Sí. nos lo explica para una mente que está completamente aferrada a su personaje. Mira, solo en un sueño puedes estar creyendo que eres un ego, que eres un ser individual. Y cuando aceptas mínimamente esto, se te puede decir que eso nunca ocurrió, porque si no tendrías miedo, creerías que se te va a llevar a la desaparición, porque al estar completamente identificado con el ego es lo que desaparece. Pero si la mente se cree ser un ego, que te dice que es un cuerpo, pues entonces si te dice que Dios es abstracción pura y que tú eres pensamiento puro también y que el sueño de concreción nunca ocurrió, creerás que se te lleva a la desaparición. Solo si te has abierto mínimamente a creer que solo en un sueño puede haber cuerpos, solo si te has abierto mínimamente a eso, vas a aceptar la idea de que el sueño ni siquiera sucedió en paz, ¿verdad? O sea que Jesús, nuestro maestro, sí que nos lo explica. Y nos lo explica de las dos maneras, ¿verdad? Gracias. Seguimos en por consiguiente. Estamos en la página 27. ¿Para ti es la 34 o la 35? 35. Ahora paso a la 36. Gracias. Seguimos, ¿no? Sí. Por consiguiente, lo que un curso de milagros trata de hacer es describir, no explicar, cómo vinimos a parar aquí, y si me permites, quisieras volver a algo que decías hace un momento, el hecho de que Dios es espíritu informe y perfecto. El curso utiliza eso para explicar por qué Dios no pudo haber creado el mundo. En otras palabras, este mundo es imperfecto y es un mundo de forma y de cuerpos, de cambio y de muerte. El curso utiliza esta evidencia como prueba de que Dios no lo creó y ciertamente nunca hubiese podido crearlo, puesto que Él podría crear únicamente como Él mismo. Un curso de milagros parte de la premisa de que cualquier cosa que Dios crea tiene que compartir sus atributos y características. Y puesto que este mundo físico y el cuerpo no las comparten, Él no pudo haberlo creado. Muy bien, pues volvemos a la página para nosotros 27, aparentemente. Por consiguiente, lo que un curso de milagros trata de hacer es describir, no explicar, cómo nosotros vinimos a parar aquí. Y si me permitas volver a algo que decías hace un momento, Norris, el hecho de que Dios es espíritu sin forma y perfecto, el curso lo utiliza como una explicación de por qué Dios no pudo haber creado el mundo. En otras palabras, este mundo es imperfecto y es un mundo de forma y de cuerpos, de cambio y de muerte. Evidencia que el curso utiliza como prueba de que Dios no pudo efectivamente, jamás pudo haberlo creado. No pudo y efectivamente jamás pudo haberlo creado, puesto que él podría crear únicamente como él mismo. Un curso de milagros parte de la premisa de que cualquier cosa que Dios crea tiene que compartir sus atributos y características, y puesto que este mundo físico y el cuerpo no comparten los atributos y las características de Dios,
Por consiguiente, Él no pudo haberlo creado. Bueno, realmente esta diferenciación que San Kenneth hace entre describir y no explicar, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente describimos algo para darnos una explicación. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Entonces, queda claro, ¿no? Toda la posición del curso, que la manifiesta muy claramente el maestro San Kenneth, ¿verdad? Seguimos con el padre San Clark, San Claro. Norris Clark. Esa es una aseveración muy interesante y reveladora que nos ayuda a penetrar detrás de algunas de las diferencias profundas que existen entre el curso y el cristianismo tradicional. En cuanto a la visión del mundo, de acuerdo con el curso, Dios solo podría crear algo perfecto como Él mismo, y eso excluiría un mundo no solo de maldad, sino también de imperfección, de cambio de cuerpos, materia y de muerte. Y sigue diciendo entonces, aquí en esta misma parte, la otra edición, página 28, que para ti es la 36, ¿me has dicho? 36. Kenneth, dice Clark, San Norris Clark. Kenneth, esa es una aseveración muy interesante y reveladora que nos ayuda a penetrar detrás de algunas de las diferencias en la visión del mundo que existen en el curso y el cristianismo tradicional. De acuerdo con el curso, Dios solo podría crear algo perfecto como Él mismo, y eso excluiría un mundo no solo de maldad, sino también de imperfección, de cambio, de cuerpos, materia y de muerte. ¿Sigues tú? Seguimos. Aunque la revelación cristiana en sí no entra explícitamente en estas cuestiones más filosóficas, tiene una actitud implícita que los teólogos cristianos siempre han enseñado claramente. Primero, como Dios es un ser infinitamente perfecto, es absolutamente imposible para Él crear otro ser infinitamente perfecto como Él mismo. Un ser infinito no puede sino ser uno solo, único. Un segundo ser así tendría que carecer de algo de lo que tenía el primero, y en consecuencia no ser infinito, o tendría que coincidir perfectamente con el primer ser infinito y de ese modo Ser idéntico a Él. ser idéntico a él. De manera que cualquier mundo que Dios creó distinto a él, en cualquier forma tendrá que ser imperfecto de algún modo. Y si es un mundo de espíritus puros, si estos han de ser personas reales, tiene que tener inteligencia y libre albedrío. Eso es lo que significa un ser espiritual. Y por consiguiente son actos de rechazar o resistirse libremente a Dios de alguna manera, y así abrir paso a por lo menos algún mal moral en el mundo. Pues nos dice ahora San Clark, aunque la revelación cristiana en sí no entra explícitamente en estas cuestiones más filosóficas, esta tiene una actitud implícita que los teólogos cristianos siempre han enseñado claramente. Primero, puesto que Dios es un ser infinitamente perfecto, es absolutamente imposible para Él crear otro ser infinitamente perfecto como Él mismo. Un ser infinito solo puede crear uno, único. Un segundo ser así tendría que carecer de algo de lo que tenía el primero. En consecuencia, no ser infinito, o si no, coincidir perfectamente con el primer ser infinito y de ese modo ser idéntico a él. De manera que cualquier mundo que Dios cree distinto a él en cualquier forma tendrá que ser imperfecto de algún modo. Y es de aquí la clave, es que Dios no crea un ser diferente a él, distinto. Claro. Por eso se nos hace tanto hincapié en que Dios se da de sí mismo, se extiende y nos sigue abarcando. Dios no se separa de su creación al crearla. Por eso al dar no perdemos, porque al dar nos extendemos. Esa es una de las grandes diferencias que el curso nos aclara y nos dice, no, es que Dios no crea expulsando. La proyección es lo opuesto a la extensión. Cuando Dios se extiende, se da, se continúa, se perpetúa.
¿verdad? Esto entendiéndolo correctamente, pero cuando lo interpretamos a la manera del ego, que cree que al crear nos separamos porque cree en la separación como origen de su nuevo mundo, ahora cree que Dios es a su semejanza y cree que Dios creó un mundo diferente de sí. Por eso, claro que tiene sentido el crear un mundo perfecto, porque es él mismo. Según el ego, si crea otro ser perfecto, ya tiene que haber alguna diferencia, porque es otro. Pero es que no hay otro. Es que por eso el Hijo en Dios es indistinguible, porque es solo una extensión de su Padre, ¿verdad? Qué bonito. Somos una De extensión. manera que cualquier mundo que Dios... Claro, y no hemos salido de la casa del Padre, que esa es la bendición que nos ofrece el curso de milagros. De esa manera, de manera que cualquier mundo que Dios cree distinto a Él en cualquier forma tendrá que ser imperfecto de algún modo. Y si es un mundo de espíritus puros, si han de existir personas reales, estas tienen que tener inteligencia y libre albedrío. Eso es lo que significa ser un ser espiritual y por consiguiente están abiertos a rechazar libremente o a resistir a Dios de alguna manera y en esa forma abrir el camino a algún mal moral en el mundo. Bueno, y aquí ya todo deja de tener sentido, claro, porque ahora ya está explicando la idea de la separación. Y si es un mundo de espíritus puros y han de existir personas reales, estas tienen que tener inteligencia y libre albedrío. Es que las personas reales no existen. El personaje no existe. El espíritu no se separa de su fuente, son una continuación del Padre. Por eso esa maravillosa frase que nos da Jesús en la lección 184, allí donde crees ver algo no hay nada, porque cuando ves cuerpos no estás viendo nada, y donde crees que no hay nada, el espacio que parece estar vacío entre un cuerpo y otro, allí donde crees ver vacío, lo que hay es unidad, porque el espíritu es luz, y la luz lo abarca todo, lo llena todo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay personas. Y ya la idea de tener inteligencia y libre albedrío son capacidades propias de las personas, que es una invención nuestra. Nos hemos inventado el poder ser una persona con capacidades intelectuales y de decisión diferenciales, que nos diferenciaban del resto. Eso es lo que significaba para el hombre, para la loca idea de la separación, para el ser que se cree separado de Dios. Eso es para lo que el hombre significaba ser espiritual. Y por consiguiente están abiertos a rechazar libremente o a resistir a Dios de alguna manera y en esa forma abrir el camino a algún mal moral en el mundo. Solo en un sueño de separación del Padre podemos resistir a Dios o rechazarle. Fijémonos en nuestra locura, ¿no? Hemos creído poder resistirnos a Dios, resistirnos al amor, rechazar el amor. Por eso Jesús ahora nos hace tan explícito qué es lo que ocurre cuando creemos poder rechazar a Dios. Pues lo que encontramos es el vacío, la nada, el miedo. Si fuéramos conscientes de que cuando elegimos al ego solo estamos eligiendo nada, Claro, no lo elegiríamos, ¿verdad? claro. Entonces, para la religión bíblica, según Dios, se creó al Hijo, pero lo creó no idéntico a Él, no igual, no se extendió a Él. Esa es la explicación que los que leen la Biblia con el ego sacan. Porque lo que hay que querer ir comprendiendo es que cuando tú lees la Biblia de la mano de la divinidad, tú ves que Dios dice ahí que Dios se da a sí mismo, que Dios crea al Hijo a su semejanza, porque ahí está dicho, pero añadimos la imagen. Y entonces el que crea las imágenes es el Hijo intentando crear por su cuenta. La imagen. Esta es la idea, que nosotros en la Biblia vemos la verdad y la contraverdad y su opuesto. Y por eso de la Biblia nos quedamos ahora solo con la explicación válida. Al ya saber cómo es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, al leer cualquier cosa de la Biblia, podemos tener una conciencia clara de cuándo eso es una ideación falsa o cuando refleja fielmente la verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Seguimos leyendo. Página 29, que para ti es 36.
pareciera que se congeló un poquito la imagen ilusoria. Solo en un mundo de ilusiones parecería que puede haber imágenes. Gracias. San Marta de Villa, Santa Moni Morales, Santa Sandra Fernández, José María Cruz, Santa Sandra Echevarne. Pareciera que se nos ha cortado la conexión. Sanchema Coloma, gracias igualmente. Se nos ha cortado la conexión con San Miguel. A ver si le podemos volver a admitir. Ahí le estamos pidiendo que vuelva a entrar en la conexión. A ver si me acepta la invitación. Vamos a ver. He cortado. Sí. Decía que lo dejábamos aquí porque ahora venía una parte del texto grande, ¿vale? Vale. Y Muy bien. mañana podemos empezar por donde empieza Clar. Leemos esto y ya nos metemos en faena. Pero hermano, queda... para empezar otra vez, porque sería pero el punto sobresaliente real, creo yo, es la posibilidad de que Dios crea un mundo material. Sería por ahí, ¿no? Por ahí no hemos quedado, sí. Vale, muy bien. Ahí no hemos quedado. Pues muchas gracias. No, Muy bien, ¿y a qué hora te viene bien, Espíritu nos vemos Santo? a la ¿A qué hora 1 nos viene con el bien? texto. A la 1. Vale, 1:30 puede ser. 1:30, venga, ok. 1:30. 1:30. Y en la ¿Vale? 1:30 terminamos de leer el capítulo 3, la percepción Ok. inocente. Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar. Bendiciones. Gracias a Igualmente, todo todos. el amor. Gracias. Gracias. Chao, chao.